código oculto en mi esencia. Habla sin palabras secretas en mi presencia. Cada letra en mi ser grita su verdad. El silencio armado es mi realidad. Programada para fallar sin razón. Algo en mi raíz tiene esa misión. Relaciones marchitas antes de florecer. Es la marca invisible que no puedo romper. Violencia silenciosa en mi corazón. Estructura que me causa dolor. En mi estructura primaria tenía programado mi falla en las relaciones. Yo le llamé violencia silenciosa. Mi historia está grabada en el silencio de la casa donde crecí, con un silencio que no solo llenaba las habitaciones, sino que se apoderaba de mi corazón, de un dolor no expresado. Cada vez que yo quería agradarle a los demás, sentía como que algo se desconectaba dentro de mí. Yo no era consciente de mis emociones, ni de mi verdad, cada vez sentía que me alejaba más de mí mismo. Aprendí a navegar por un mundo donde el amor era acondicionado, donde expresar mis emociones eran recibidas con silencio y donde mis propias necesidades se desvanecían en las sombras. En la escuela, en el parque, a cualquier lugar, yo llevaba conmigo ese peso invisible. Mi infancia estuvo marcada por una profunda sensación de soledad. Aunque estaba rodeado por personas, siempre me sentía solo, como si una barrera invisible me separaba del resto del mundo, anhelando la conexión, la comunicación abierta y la libertad de expresar mis emociones sin miedo al juicio o al rechazo. Siempre me preguntaba, ¿por qué no tengo la relación de pareja, amistad, el trabajo o la vida que me merezco? ¿Cómo soy capaz de hacer relaciones con un determinado tipo de persona y no con otra? ¿Por qué siento que no encajo con nadie? Lo hice a propósito. Mi nombre es Ahmed Zamora Zamora. Tengo 47 años. En mis tiempos mi padre era el proveedor y mi madre se encargaba de la educación. Con un padre con adicciones y una madre reprimida. Cuando yo nací, generé un vínculo, una relación con mis figuras parentales. Esas figuras de amor con las que establecí un lazo, me enseñaron a permanecer bajo cualquier situación. Todo lo que me dañara, me doliera, que no me conviniera, que me intoxicaba, a todo esto fui educado. Mis espacios personales en mis relaciones eran completamente fusionados, donde no se sabía, donde terminaba una y donde empezaba la otra. Relaciones donde todo lo hacíamos juntos, salidas, cenas familiares, las mismas amistades, los mismos círculos sociales, el mismo gimnasio, los mismos deportes. Y en donde todo el tiempo uno terminaba la frase del otro. Era difícil que me fuera a un evento sin mi pareja. Todo esto me llevó a experimentar separaciones con muchísimo malestar. Sin saber qué hacer, caí en la tristeza, ansiedad, depresión, preocupación, estrés, sufrimiento y en el miedo. En la desesperación de lo que me pasaba, me di la tarea a la búsqueda de la solución a mi sentir. Un domingo, 9 de junio del 2024, a las 7 de la tarde encontré una lista de opciones en internet. Seleccioné una de las opciones y llené un formulario donde me hacían una serie de preguntas y también me solicitaban mi número de teléfono. Cuando terminé el formulario me salió un mensaje donde decía que ellos se pondrían en contacto para brindarme la ayuda. Me llamaron días después de llenar el formulario y me citaron el jueves 8 de julio del 2024 a las 11 de la mañana en el Centro de Integración Juvenil. El primer encuentro fue con la trabajadora social que se llama Marta Gabriela Sánchez Aguilar. Ella me habló de la asistencia psicológica y psiquiátrica que estaban disponibles para todo aquel que lo solicitara. Me asignaron las citas con el psicólogo Juan Alejandro Serrano Córdoba y con la psiquiatra Nora Yesmina Enrique Santana. Además, la trabajadora social Marta Gabriela Sánchez Aguilar me sugirió que fuera a DIF y que ellos tenían un programa que se llamaba UAVI, Unidad de Atención a la Violencia Familiar. Conocí a la licenciada Marisol Briz Castillo, a la trabajadora social Graciela García y a la licenciada Gabriela Godínez Salas, abogada de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar. La licenciada Gabriela Godínez me informó sobre los servicios, asesoría y apoyo jurídico que también estaban disponibles para todo aquel que lo solicitara. Ese mismo día me inscribí en un taller que se llama Construyendo Relaciones Saludables, que son los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde, impartidos por los psicólogos Héctor Márquez y Roberto Fierro del área de salud pública. Con el miedo a flor de piel a asistir a los talleres, me armé de valor y fui. Ese primer día del taller encontré varias respuestas de lo que me estaba sucediendo.
Este taller incluye temas como qué es la violencia y agresión, construcción social de la masculinidad, el machismo, roles domésticos, el modelo ecológico de Bronfenbrenner, las 5 fuerzas que impactan nuestras vidas, sociedad verticalizada, espacios personales, control y dominio, etc. Esta insidiosa forma de abuso prospera en las sombras, en las palabras no dichas, en las emociones reprimidas y en las formas sutiles pero dañinas, en lo que los individuos de un sistema familiar interactúan entre sí. Este tipo de violencia se filtra en el día a día, en las miradas evitadas, en los abrazos que nunca llegan y en las conversaciones que nunca se tienen. Es la lenta quemadura de la negligencia emocional, el goteo constante de la crítica y el juicio, y el peso sofocante de las expectativas no logradas. Es el dolor de sentirse invisible. La violencia silenciosa se puede manifestarse de diferentes formas: la retención del afecto, el uso de la culpa y manipulación, la constante minusvaloración de la autoestima y la negación de los sentimientos y experiencias propias. Es una forma de abuso que se esconde de una fachada de normalidad, haciendo que dudes de tu propia realidad. Las consecuencias de la violencia silenciosa pueden ser profundas y duraderas. Las víctimas a menudo luchan contra la baja autoestima y la dificultad para formar relaciones sanas. Mi historia es un testimonio de la naturaleza insidiosa de la violencia silenciosa y su impacto devastador en las personas y en las familias. Mi viaje pone un relieve a la importancia de reconocer y abordar esta forma del abuso menudo oculta, rompiendo el ciclo de silencio. Mi historia los insta a ser más conscientes, a escuchar más atentamente y ofrecer apoyo a los que están sufriendo en silencio. Somos las únicas criaturas que hace estas cosas inusuales de contarte historias, para tratar de entendernos nosotros mismos. Cuando nacemos, lo primero que necesitamos es seguridad y amor. Parte de la razón por la que me sentí perdido, es que crecí en un conjunto de creencias, prácticas, valores, cultura y comportamientos, y no entendía bien mi relación con ninguna de ellas. Si no tienes claro quién eres, entonces no tendrás claro cómo vivir. Asegúrate de llegar a donde tú quieres, siendo consciente. Mi madre enseña a no hablar, las palabras se pierden en el mar, los secretos se esconden en lo gris, la violencia silencia el iris. Un niño roto en la penumbra, fragmentos de un alma que no alumbra, creciendo en un jardín sin flor, programado para no sentir amor. Y ahora fallo en mis relaciones, con mis surrios de mil temores, el eco de mi voz infantil, programado para no sentir amor. Y ahora fallo en mis relaciones, con mis surrios de mil temores, el eco de mi voz infantil resuena en un mundo hostil. Mis huesos nacieron desconfiados, en un hogar donde el miedo es dorado. Los abrazos son solo fachada, el cariño en papel